Capítulo 51. Flashback, durante la persecución de Guren. Te tengo, Yukimaru. Dijo Guren, todavía sosteniendo al joven Jinchuriki en cuestión mientras corría dentro de su rueda de cristal, atravesando el agua del océano mientras huían rápidamente de la isla. Aparentemente, era un buen momento para hacerlo, porque la parte más alta de la isla rocosa parecía derrumbarse sobre sí misma, arrojando humo y escombros al aire. Ese lugar estaba acabado. Yukimaru puso cara de valiente a pesar del hecho de que realmente se veía como el niño que era en su lugar escondido debajo del brazo de la Kunoichi manipuladora de cristal. ¿Crees que perdimos a esas personas de Kiri? Le preguntó a su guardián mayor. ¿Cómo nos perseguirían en aguas abiertas? Guren respondió a su pregunta con otra pregunta, sonriéndole mientras lo hacía. Orochimaru-sama me eligió como uno de sus élites por una razón. Quiero que me maten en la batalla antes de dejar que te tengan para ellos solos. Porque Yukimaru era importante para su amo. Más importante que su vida. Ella lo sabía y hacía tiempo que lo había aceptado. Era un requisito previo para cualquier verdadero shinobi que Orochimaru considerara útil. Así era la vida de un ninja Otogakure, entregarse por su líder y todo lo que su ambición requería. Pero dar su vida no estaba realmente planeado hoy. La isla se estaba convirtiendo en un punto en la distancia y había docenas más en el área para refugiarse momentáneamente en busca de una abertura para salir una vez más. Una vez que huyeron hacia el sur a un territorio que no estaba en disputa, como un Minokuni, Kiri no se atrevería a perseguirlos y correr el riesgo de causar un mal olor allí. Desde allí, podrían encontrar el camino hacia el continente de las naciones elementales y ubicar un escondite de Oto. Por alguna razón, el sonido del agua se hizo más fuerte a medida que avanzaban, y tampoco era el ruido de la rueda de Guren rompiendo las olas. Estirando el cuello para ver qué era, los ojos de Yukimaru se abrieron repentinamente al verlo. Una ola masiva, más grande que cualquier cosa que pudiera crearse naturalmente, se elevó sobre los mares en forma de un pez monstruoso. En el centro de todo estaba Suigetsu, medio fusionado con el agua y sosteniendo a Kubikiri Bouchou en la mano. Guren. Yukimaru gritó en advertencia, pero ella ya era consciente de que algo andaba mal ya que podía sentir la presencia respirando en sus cuellos en el momento en que Yukimaru lo vio. No podemos dejarlo atrás. Sí, ella lo sabía. Superar una ola tan grande que retumbaba hacia ellos era simplemente una idiotez, incluso con algo como lo que ella tenía aumentando su velocidad de viaje. Tenía que haber algo que ella pudiera hacer rápidamente para detenerlo. Realmente odiaba usar lo que estaba a punto de hacer para mantenerlos protegidos, pero en realidad no había mucho más que pudiera hacer. Incluso si usara un jutsu potencial que tenía para una supercarga temporal, no sería capaz de detener el agua rompiente de una ola. No era el uso más grandioso de sus habilidades, pero tendría que funcionar. Al menos hasta que la espada Kubikiri Bouchou salió disparada hacia ella desde la boca del gran pez de agua. La puntería fue lo suficientemente buena como para anotar un golpe y sacarla de la rueda junto con Yukimaru. Lo siento, pero no necesito que hagas ninguna tontería defensiva complicada. Sin Aku-chan aquí, no estoy seguro de lo que haría. Harías para reventar tus cristales. Suigetsu dijo a través del agua. Mientras estaban preocupados por el gran ataque, había otro más pequeño y aún extremadamente letal en su camino. Y ahora era el momento de barrerlos a ambos. El niño sobreviviría. Se aseguraría de ello, pero Guren tendría que ser sumergido y ahogado. Enfocaría la mayor parte de la presión de la ola para aplastarla lo mejor que pudiera mientras mantenía la peor parte del impacto lejos de Yukimaru. Kuchiyose. Rasomon, invocación. Rasomon. Directamente en su camino, una puerta defensiva con una cara demoníaca, del tamaño de una que se colocaría para bloquear la entrada a un pueblo, apareció en la superficie del agua y lo detuvo en seco a pesar de la enorme abolladura que le hizo. ¿Qué demonios es esto? Oh, Suigetsu, te estás divirtiendo tratando de vengarte de mis adorables subordinados, ¿verdad? Esta voz. No, no puede ser. ¿Qué estaba haciendo allí? No tenía sentido, nunca salió a hacer nada por sí mismo. Mizuno-kun ya no le interesaba, de lo contrario lo habrían encontrado en la base, pero no puedo dejar que continúes con mi inversión de la forma en que lo has hecho. He puesto demasiado esfuerzo en el joven Yukimaru para permitir que Kirigakure simplemente retome lo que le he otorgado. Fin de retrospectiva. Y eso fue lo último que recordó el niño antes de que Orochimaru lo derribara. Asuma dijo con una mirada sombría en su rostro mientras él y Yamato estaban para informar sobre su misión frente al escritorio de su Hokage.
Debe haber encontrado el ninjutsu del clan oculto de Suigetsu demasiado problemático para intentar matarlo, especialmente porque ni siquiera era una amenaza en ese momento. De cualquier manera, y continuó Yamato, apoyándose contra una pared y compartiendo la misma mirada en su rostro que tenía Asuma, Orochimaru tiene una participación en el Jinchuriki ahora. Entonces, entre Akatsuki y quien sabía lo que Orochimaru quería con el Biju, había dos elementos rebeldes en el mundo que tenían algo investido en el poder inestable distribuido entre las naciones elementales. ¿Qué hacemos? Hiruzen pensó largo y tendido. Algo no cuadraba. El tiempo estaba fuera de lugar en todos los frentes. Incluso si Orochimaru descubriera que había sido de Gato y de Darashi Port y luego hubiera ido a su base en Mizuno-kuni para ejecutar el control de daños, no habría manera de que hubiera llegado a tiempo, incluso con el actual buque de navegación más rápido del mundo. No, él lo sabía antes de que el equipo de Konoha llegara al puerto de Darashi, para empezar. Esa era la única manera posible. Y lamentablemente tampoco fue una anomalía de un lapso en la seguridad de inteligencia. Había ocurrido en otras situaciones en las que parecía que una misión pondría a Konoha en una situación en la que potencialmente podrían darle un duro golpe a Otogakure, y había estado sucediendo esporádicamente durante años desde que se dieron cuenta de la existencia de la aldea bajo el control de Orochimaru. Esta situación del espía entre nosotros se está volviendo extremadamente irritante. Hiruzen dijo, tomando una bocanada de su pipa para calmar sus nervios agotados. Se estaba haciendo demasiado viejo para preocuparse por esas cosas. Tal vez a Onoki le gustaba que se le cayera el resto del cabello por el estrés de ser un Kage, pero quería conservar los folículos grises que le quedaban. No había nadie aparte de ustedes en la misión, Ibiki e Inoichi en Teiri. Y yo mismo que conocíamos los detalles de tu misión de rango S. Nadie más. ¿Quién en el mundo era lo suficientemente bueno para obtener tal información? ¿Y cómo lo consiguieron? Se habían colocado varias trampas en el pasado para ahuyentar a la rata, pero nunca surgió nada concreto para ellas. Era absolutamente inaudito que se supiera de la presencia de un espía durante tanto tiempo sin que nadie descubriera su tapadera. Asuma se tomó un momento para pensarlo antes de impulsar sus pensamientos. ¿Crees que podría ser Danzo? Si hubiera una persona en el pueblo que tuviera los recursos para lograr algo así, sería él. La idea de tal cosa era difícil de creer, con alguien como el contemporáneo de Hiruzen, Shimura Danzo, dando información de la aldea a una entidad tan peligrosa, pero siempre existía la posibilidad de que Danzo viera ayudar a una aldea que casi había estado fuera años antes en Kirigakure como un error que pondría en peligro a Konoha. Por lo tanto, logró obtener detalles sobre la misión de rango S y se lo dejó pasar a Orochimaru por adelantado. Pero poner ese tipo de información cuando el Kyuubi Jinchuriki estaba entre los que estaban en el campo, o no pensó demasiado en las habilidades potenciales de Naruto, o las conocía y sintió que también eran una posible amenaza para la seguridad de Konoha en el futuro, al menos la Konoha que había imaginado una vez que Hiruzen renunció. Pero por ahora toda esta especulación no serviría de nada. No tenía nada más que paranoia sin ningún tipo de hechos que lo respaldaran. Había muchas más posibilidades de que Danzo no tuviera absolutamente nada que ver con nada de eso, y solo estaban acumulando sospechas contra un leal shinobi de Konoha. Yamato. Hiruzen dijo con una mirada severa en su rostro. Su tono de voz hizo que Yamato se levantara derecho de la pared en señal de atención. Este no era el gentil y comprensivo Sandaime Hokage que todos amaban y veían como su figura de abuelo. Este era el Kami no Shinobi que se había ganado su lugar con décadas de anticipación. Quiero que reúnas 2 escuadrones separados de Anbu para vigilar al escuadrón de criptoanálisis y tortura e interrogatorio. Todos en los 2 escuadrones me reportarán directamente. Entendido, señor. Yamato dijo antes de salir de la oficina que hiciera lo que le pedía. Parecía que se estaba volviendo a poner la máscara de porcelana. Lástima que le gustaba salir sin él con los demás. Pero el deber llamó. Su Hokage y su pueblo requerían esto de él y él iba a cumplir contra viento y marea. El trabajo de un ninja nunca parecía estar hecho. No mucho después de que Yamato se fuera, los ojos de Hiruzen se dirigieron a la forma de su hijo que todavía estaba allí. Normalmente, Asuma habría tomado el despido de uno de sus camaradas de rango similar como una excusa para irse también. Fue por eso que Hiruzen siempre le dio a Asuma sus directivas primero para evitar que se escabullera y se fuera prematuramente. Lo que Kakashi era para llegar a tiempo, Asuma lo era para quedarse hasta el final de las reuniones.
Pero allí estaba, y ni siquiera había tomado la iniciativa de encender un cigarrillo, no tomando el uso de la pipa por parte de Hiruzen como una excusa para hacer lo mismo. Entonces Jiraiya-sama no puede encontrar a este chico o chica, quienes quiera que sean. Asuma dijo, finalmente llegando a su punto de quedarse atrás para hablar después con su padre, pensé que debes haberle enviado un mensaje para llamarlo cuando descubrí que había llegado aquí una semana antes de que Naruto y Shikamaru llegaran. Volver. Supuse que era por eso. ¿Quién mejor para cazar a un espía que el propio maestro del espionaje de Konoha en Jiraiya? El hombre tenía los dedos en cualquier lugar en el que sentía que necesitaba tenerlos alrededor de las otras aldeas ocultas. Sabía de levantamientos regionales con terratenientes locales y grupos de bandidos incluso antes de que las solicitudes de misión salieran de las pequeñas comunidades que solicitaban ayuda. Asuma, tienes que quemar el campo para eliminar los ratones de campo para que el gato los cace. Hiruzen dijo con una sonrisa irónica en su rostro. Probamos el enfoque sutil sin resultados, bueno, ahora es el momento de la tierra arrasada. Con todo lo que sucedió recientemente y con el conocimiento de que alguien dejó que nuestra inteligencia sensible se deslizara a Orochimaru, Yamato será un sabueso cuando se trata de elegir personas para seguir nuestras organizaciones de información. Si eso no exprimió a la personas involucrada, realmente estaban tratando con un individuo peligroso para ignorar tal escrutinio y continuar trabajando. Por supuesto, si esto iba en línea con las otras tendencias a lo largo de los años, esta persona estaba a punto de cerrar por otros 8 meses a un año para dejar que las investigaciones se enfriaran. Al menos hasta que surgiera algún tipo de información vital que afectaría a Otogakure. Cualquier cosa fabricada no funcionaría. Habían aprendido esto en el pasado cuando se habían puesto trampas. Muy bien entonces. Simplemente tendrían que ir y obtener información real, ¿no es así? Biblioteca de archivo de Konoha. La vista dentro de la biblioteca abierta de par en par era una que no se había visto allí en años. Cualquiera que leyera los tomos dentro encontraría que había varias copias exactas de la misma persona, cargando varios pergaminos y libros y tratando de hojearlos para encontrar algo útil en lo que sea que todos estaban buscando. Mientras tanto había uno de ellos, probablemente el original, sentado en una mesa larga, rodeado de aún más libros. Pero no necesariamente los estaba leyendo. Todo frente a él estaba abierto y convertido en una página, lo que significa que los había estado leyendo, pero la figura en cuestión estaba dejando escapar ronquidos ahogados desde donde estaba acostado boca abajo en sus propios brazos sobre la mesa. Su arnés que contenía su vaina y el machete que había elegido estaba sobre la mesa por comodidad, y por alguna razón también tenía a Tontón con él. El cerdo estaba durmiendo en la mesa justo al lado de su cabeza. El golpe de un libro sobre la mesa hizo que el demacrado y cansado Naruto apareciera de repente, sentándose muy derecho en su asiento mientras Tontón saltaba y se habría caído de la mesa si Naruto no la hubiera atrapado. Mirando a su alrededor en busca del delincuente, todo lo que vio fue una bocanada de humo a su lado. Clones bastardos. Solo tenían que existir durante unas pocas horas como máximo para encontrar lo que necesitaba. Cuando se disiparan, él era el que iba a sentir las horas de búsqueda y lectura aturdidoras de la mente, no ellos. No era como si él no estuviera trabajando tan bien. Todo lo que potencialmente valía la pena le fue presentado directamente para que lo leyera mientras sus clones buscaban más. Mierda. Naruto murmuró para sí mismo, frotándose los ojos antes de continuar donde lo dejó en su último libro, todo esto sobre Genjutsu, y nada sobre técnicas basadas en Doujutsu. Tontón dejó escapar un bostezo y se acurrucó en el regazo de Naruto mientras continuaba tratando de encontrar lo que necesitaba sobre esas malditas ilusiones. Él podría romperlos. Ese no era el problema. Si bien podría haber apestado miserablemente al lanzarlos y los despreciaba por completo en general, romperlos había sido algo que había resuelto hacía mucho tiempo, e incluso había creado una herramienta para ayudarlo a ver a través de las ilusiones visuales. Pero hasta que pudiera construir meticulosamente un nuevo par de anteojos protectores especiales para reemplazar los sorprendentemente frágiles que habían sido destruidos en la batalla, tendría que encontrar una manera de evitar la grieta más peligrosa en su armadura de artes ninja. El Sharingan de Itachi lo había entretejido en 2 ilusiones, la segunda de las cuales no había podido romper. Eso le dejó un muy mal sabor de boca. Vamos. Tenía que haber algunos registros de cómo negar los efectos del genjutsu del Sharingan. El clan Uchiha había sido una parte importante del pueblo durante casi un siglo entero.
Tenía que haber alguien que descubriera una manera de lidiar con ellos sin quedar mentalmente atornillado a la pared. Alguien obviamente logró lograrlo en el pasado. Alguien con un sombrero grande e impresionante que podría hacer bosques con un movimiento de muñeca. Sí, ¿dónde estaba el libro de memorias de Shoda y Okage Senju Ashirama? Probablemente habría 4 capítulos seguidos sobre sus peleas contra los miembros del clan Uchiha, sin siquiera contar a Madara, que probablemente sería un capítulo completo en sí mismo. Todo este problema pensando en lo que iba a hacer la próxima vez que se enfrentara a un solo miembro de Akatsuki. 1. Todavía quedaban otros 8 por los que preocuparse, solo uno de los cuales sabía algo. Basta de malditos estudios. Necesitaba salir al gimnasio en lugar de a los libros. Pero no podía hacer eso hasta que supiera lo que necesitaba hacer para prepararse. Pronto sintió un poco de alivio cuando un dedo le tocó el hombro y Naruto se giró para mirar a Shio, que era más grande, y le sonrió detrás de sus lentes. ¿Ha habido suerte? No precisamente. Naruto regresó rascándose la cabeza mientras dejaba lo que había estado leyendo a un lado y tomaba otro. ¿Cómo puede no haber nada en el clan Uchiha? Son como el clan más famoso del mundo. Con el ceño fruncido al ver todos los libros y pergaminos que Naruto tenía con él, Shio finalmente se encogió de hombros. Después de todo, no era como si ella fuera a ser la que los devolviera a todos. No, esos serían los genin internos que harían eso. Hace mucho tiempo que había sido ascendida de decodificadora completa ahora. Tomando un momento para sentarse cerca de su antiguo estudiante, Shio decidió revisar exactamente lo que había estado leyendo. Alguien parecía tener problemas con el genjutsu. Bueno, son secretos del clan. No es que haya archivos extensos sobre el Byakugan del clan Hyuga, o de los insectos del clan Aburame. Sí, Konoha no necesitaba guardar esos secretos en algún lugar para que todos los vieran. Esos clanes estaban de su lado y, comprensiblemente, mantuvieron en secreto sus propias habilidades a un costo minucioso. Fueron solo las aldeas enemigas las que intentaron recopilar información sobre los clanes en otras aldeas, en base a enfrentamientos y conflictos anteriores y los recuentos de sobrevivientes. Realmente nunca tuvieron nada en profundidad y desglosado. Fue por eso que obtener los cuerpos del enemigo pasó a ser una faceta tan importante de la recopilación de información. Tendrías que obtener ese tipo de cosas directamente de la fuente. Y el clan Uchiha se había ido ahora a excepción de 2 de ellos. Uno de ellos resultó ser un ninja pícaro y una de las personas más fuertes del mundo, y el otro estaba, allí mismo, en algún lugar de Konoha. Maldita sea. Naruto murmuró para sí mismo. Tenía ganas de aplastarse con uno de los libros, pero eso terminaría siendo golpeado por Shio o su jefe que lo superaba en rango. Creo que he estado aquí demasiado tiempo si no hubiera pensado en eso después. Sin encontrar nada bueno durante 3 horas. Cerrando el libro, se inclinó peligrosamente hacia atrás en su silla con un suspiro exasperado mientras sostenía al cerdo en su regazo. Shio solo sonrió con ironía cuando escuchó los estallidos de todos los clones de Naruto en la biblioteca. Sí, eso sucede cuando lo único que ves en todo el día es kanji. Estamos teniendo nuestros propios problemas aquí también. ¿Algo que pueda hacer para ayudar? Se le da bien idear nuevos sistemas de codificación completos con leyendas explicativas que se vinculen con el último sistema de codificación que usamos. Ni siquiera era bueno en los sistemas de codificación que aprendimos en la academia. Cambió mientras yo no estaba, ¿no? Sí, lo hizo. Una vez al año. Es un procedimiento estándar. ... Estoy seguro de que alguien puede alcanzarte, Uzumaki-kun. Centro Correccional Estricto de Konoha, Sala Especial de 4º nivel. La prisión de Konohagakure no Sato. Era una pequeña isla de tierra en forma de punta de lanza que se asentaba en la boca de un volcán con un puente que subía y bajaba, millas fuera de los muros del pueblo. Además de los criminales nacidos en Konoha arrestados por la policía militar de Konoha, también contenía a todos los prisioneros capturados vivos durante las misiones y enviados de regreso a la aldea para que los procesaran en consecuencia. Dependiendo de lo que sucediera en ese momento, la gravedad de la ofensa que el perpetrador cometió contra Konoha y su afiliación a otra aldea, podrían ser ejecutados, retenidos indefinidamente o liberados bajo la custodia de sus aldeas para que se encarguen de ellos, a veces. Capturar a otros en el campo solía ser bastante raro, a menos que las misiones lo requirieran específicamente.
Era demasiado problema y requería demasiados recursos para la mayoría de las personas recuperarlos con vida, por lo que generalmente los dejaban donde los derrotaron, permitían que se retiraran si podían, o los mataban. Una vez más, tu destino después de perder una batalla dependía de las diferentes condiciones de lo que estaba sucediendo en ese momento, y también de cuán idiota era la persona que te tenía a su merced. Dentro de los confines más profundos de la prisión yacía un cautivo que se consideró lo suficientemente importante como para mantenerlo para una misión de rango S más adelante. Eso fue increíblemente raro por decirlo menos. Sin embargo, lo mantuvieron solo debido al aspecto peligroso de tenerlo entre los otros prisioneros. Incluso mientras estaba constantemente encadenado y atado, seguía siendo extremadamente peligroso para los demás. ¿Ese es el tipo? Inoichi con su uniforme de director de TI le preguntó a su hija uniformada que estaba junto a él observando su captura de la última misión saliente. ¿Esta es la persona que casi te ensarta a ti y a Anko 10 veces? En la esquina de una celda gruesamente acolchada, insonorizada para silenciar sus gritos cada vez que se transformaba, Hugo se sentó con la ropa proporcionada por la prisión, en la esquina con las rodillas acunadas contra el pecho. Muy extraño para alguien tan grande y de aspecto imponente. Una sólida puerta de hierro con una pequeña abertura de vidrio denso para que los dos miembros del clan Yamanaka miraran resultó ser la única ventana fuera de esa pequeña porción del mundo. Sé que no lo parece. Ino le respondió a su padre, tirando de su molesto y lúgubre uniforme gris de TI. Pero ya te dije que tiene los cambios de humor más repugnantes que jamás hayas visto. Estoy segura de que si estas paredes no estuvieran acolchadas y amortiguaría el daño del que se abriría camino a puñetazos si se volviera todo homicida. De hecho, era un prisionero peligroso. Tal vez demasiado peligroso. Pero su cuerpo albergaba algunos secretos muy importantes, al igual que su mente. Y no había visto algunos de ellos. Si pudieran encontrar algunas coincidencias con los puntos de referencia que había visto dentro de su cabeza, probablemente podrían encontrar más bases de Otogakure por todas partes. Tal vez podrían hacer más que eso. Solo se necesitaría un individuo valiente para tratar de quitárselos, y tendrían que rezar para que no caiga en su modo asesino mientras lo hace. Pero estar encarcelado solo no lo hizo, entonces, ¿cuál fue su detonante? Parecían ser completamente espontáneos y sin relación. ¿Así que no podemos sacarle nada sin arriesgar la vida de nuestros hombres? A Inoichi no le gustó nada el sonido de eso. ¿Hay alguna forma de controlar su estabilidad? ¿O no puedes simplemente sedarlo? Ino simplemente sacudió la cabeza negativamente. En el barco que regresaba, alguien tenía que entrar allí y mantenerlo dormido cada 30 minutos en turnos debido a lo resistente que eran los brebajes para dormir y paralizar de Ino. Tenían que seguir asegurándose de que todavía estaba abajo. Hacer un seguimiento del tiempo durante el tiempo que Hugo debería haber estado bajo la influencia de cualquiera de sus venenos no era lo mismo que para cualquier otra persona. Debido a las transformaciones que sufrió su cuerpo en uno de sus estados de ánimo, su fisiología era completamente incomparable a la de una persona normal y sus toxinas no tenían en cuenta eso en la ecuación de cuánto durarían. Debido al hecho de que no había nada con lo que comparar el efecto que tendrían en él, tuvo que desperdiciar básicamente todo lo que había guardado en su persona y en almacenamiento sellado para la misión con el fin de mantenerlo bajo control para el viaje a casa. No creo que la máquina amplificadora de leer la mente pueda retenerlo. Ino admitió, alejándose de la abertura de vidrio en la puerta y apoyándose en la pared cercana, no tiene la intención de contener a las personas conscientes. Esa es una pieza sensible del equipo. Si se despierta en medio de un interrogatorio, lo hará. Rompe esa máquina como si fuera un periódico mojado y acaba con todos en la habitación. Inoichi e Ino tuvieron que caminar por el desastre que Hugo había hecho mientras estaba en una de sus furias arriba en el lugar donde se encontraban los prisioneros regulares de alto nivel, solo un nivel más arriba. Esos eran los peores y más peligrosos que el lugar tenía para ofrecer, y probablemente habían estado tratando de intimidarlo mientras actuaba mansamente. Mala idea, porque ahora estaban cubriendo las paredes y los pisos con un fino brillo de color rojo oscuro con su sangre y restos corporales. Según el informe, Hugo solo tardó 2 minutos en matar a 18 de ellos con sus propias manos que transformó en objetos de muerte, y luego volvió a su estado dócil, horrorizado por lo que había hecho. Tan atónito estaba que permitió que lo dejaran en la celda más segura de toda la prisión por su propia voluntad.
Con la forma astuta en que su hija acababa de describir cómo Hugo rompería la máquina, Inoichi simplemente gruñó, dándose cuenta de lo fuerte que Ino estaba insinuando que era, y si Ibiki intenta empezar con él y se transforma, nos vas a tener que encontrar un nuevo interrogador principal. Él no quería ese maldito trabajo. Se cansó de esa mierda siendo tan alto como lo era actualmente. Lo último que necesitaba era más. ¿Puedo ir a casa y cambiarme ahora? Ino se quejó, desviando momentáneamente la atención de su padre de reflexionar sobre lo que iban a hacer con Hugo. Ni siquiera se suponía que debía trabajar hoy. Papá, este es mi momento. Al menos podrías haberme dejado usar mi ropa normal para esto. Viaje. Todavía se le ordenó a Anko que estuviera en licencia de descanso, por lo que no se le iba a pedir que hiciera nada como acompañar al departamento de tortura e interrogatorios a la prisión por algo que Ino de menor rango podría hacer, por lo que Ino desafortunadamente se quedó con el obligado deber de acompañar a su padre en su día libre para conocer algunos antecedentes. ¿Entonces no te preocupa lo que vamos a hacer con este tipo? Inoichi preguntó con una ceja crispada a su impetuosa descendencia. Al igual que su madre que era. No soy yo quien toma la decisión al final de todos modos, está muy por encima de mi nivel de pago. Y Anko y yo lo atrapamos para empezar, ¿qué más quieren de mí? Puse todo esto en mi informe ya. Ino dijo haciendo un puchero con los brazos cruzados. Llevar ese estúpido y feo uniforme la ponía de mal humor. Más irritable que de costumbre de todos modos. Inoichi se preguntó por qué su chica era una fantástica ninja de su clan, pero tan impulsiva. Probablemente tenía algo que ver con la compañía que mantenía con más frecuencia en lo que respecta a sus compañeros de equipo. Naruto era un buen chico, pero tenía que contagiarse a Ino de esa manera. Bien. Inoichi dijo, frotándose la sien con exasperación. Necesitamos que un médico lo revise antes de que podamos comenzar a planificar las técnicas de interrogatorio que usaremos de todos modos. Tómate el resto del día libre, estarás de vuelta en la oficina mañana por la mañana. Conoces el ejercicio. Tu reasignación aún no ha sido aprobada, por lo que sigues siendo TI a tiempo completo. Una Ino abatida dejó escapar un gemido al escuchar que todavía tenía que ponerse ese horrible uniforme al día siguiente. Aún así, algo me vino a la mente sobre lo que acababa de decirle. Papi, ¿qué clase de ninja médico en su sano juicio se ofrecería como voluntario para hacerle un examen físico a Hugo? Tendrías que ser bueno al nivel de Tsunade para darte cuenta de que podrías salirte con la tuya, y que ella supiera, la mayoría de ellos realmente no podían pelear. Bueno, Tsunade-sama y su aprendiz están en el pueblo, pero probablemente no lo hará. Inoichi dijo mientras caminaba con Ino para salir de la prisión. Así que probablemente usarán uno de los médicos de nivel inferior. Uno que pueda hacer un buen trabajo, pero que en realidad no posea habilidades abrumadoras que serían perjudiciales si se pierde. A ninja en medio del camino, por así decirlo. Un ceño fruncido cruzó el rostro de Ino al pensar. Menos mal que acabo de incursionar en técnicas médicas básicas. Algún tiempo después, Ichiraku Ramen. Un grupo de 3 se sentó en el mostrador del puesto de ramen disfrutando de su comida en un momento de inactividad. Naruto, Shikamaru y Chouji. De los 3, 2 estaban comiendo felizmente, mientras que el tercero miró entre ellos y luego al cerdito que estaba sentado en el taburete al lado de Naruto comiendo un tazón de verduras picadas. ¿En serio? Shikamaru expresó en voz alta con una ceja levantada, ¿nadie va a preguntar por qué tiene a Tontón con él? Y aparentemente a nadie más le importaba, porque Chouji simplemente se encogió de hombros y siguió comiendo y Naruto actuó como si no lo hubiera escuchado en absoluto. En serio, aunque Chouji podría no haber sabido los orígenes del pequeño animal, Shikamaru sí. Era la mascota de Tsunade y en menor medida, o mayor dependiendo de cómo se mirara, la mascota de Shizune. ¿Por qué demonios Naruto estaba dando vueltas por la ciudad con una mascota que no le pertenecía de quizás la mujer más problemática jamás creada por el cosmos para hacerle la vida difícil? Naruto, y dijo Shikamaru inexpresivamente, empujando a su compañero en un lado de la cabeza hasta que recibió un gruñido inquisitivo del Naruto que aún comía. ¿Por qué? Naruto tragó su comida antes de mirar a Tontón, quien le devolvió la mirada. Oye, ella no tuvo ningún problema por haber pasado todo el día con Naruto. Hubo muchos menos gritos y destrucción de propiedad aleatoria con superfuerza con él. Cuando regresamos de la misión, descubrí que Tsunade Bachan me estaba acechando porque la abandonamos en la capital, así que secuestré a Tontón para atraparla. Atención, lejos de tratar de encontrarme. De esa manera podría irme a casa en paz.
¿Secuestró a la mascota personal de la kunoichi más fuerte del mundo para sacarle calor? Sí, porque esa fue una gran idea para cualquiera. Roba la propiedad de una de las personas más peligrosas del mundo con la esperanza de que se olvide de ti y no descubra que fuiste tú quien les robó. ¿Qué pasa si se entera de que te la llevaste? Lo más probable era que si él hubiera tomado a Tontón y dicho que el cerdo estaba tan de acuerdo con su secuestro como parecía estarlo en este momento, él hubiera estado paseando casualmente por el pueblo todo el día con el cerdo a la vista, y todos lo habrían sabido. Al respecto ahora, entonces ella te va a matar 2 veces. Ya sabes cómo va a terminar esto. Hemos caminado hasta aquí en la nieve antes, ¿recuerdas? No puedes matar 2 veces a alguien, Shika, eso es imposible. Naruto le aseguró mientras comenzaba a beber el caldo en su tazón. Chouji dejó de comer y se acarició la barbilla pensando en la conversación que tenía entre manos. Bueno, ella es la mejor médico nin del mundo, por lo que técnicamente puede golpearte hasta que tu corazón se detenga, revivirte y luego hacerlo todo de nuevo. Eso cuenta, ¿verdad? Preguntó antes de regresar a su comida. A pesar de lo hambriento que estaba, tuvo la cortesía de no pedir nada que tuviera carne de cerdo por el bien de Tontón. Eso contó. Maldita sea, tenía razón. Hombre, si Chouji hablara más a menudo sin que se le pidiera que diera su opinión de antemano, más personas pensarían que en realidad es un tipo muy inteligente. O al menos bastante atento a lo que sucedía a su alrededor. Ella no me vencerá hasta la muerte doble. Naruto dijo con una voz hueca que mostraba que, en el mejor de los casos, solo se creía a medias. Quiero decir, no es como si bebiera su alcohol. Solo tomé su cerdo. Un cerdo que me ama, por cierto. Es un día glorificado. Shikamaru simplemente negó con la cabeza y se inclinó para acariciar a Tontón en la cabeza varias veces antes de volverse hacia adelante en su asiento. Naruto, esa mujer te echó de la propiedad del daimyo porque fumaste demasiado cerca de la ventana de su oficina una vez y ella podía olerlo desde adentro. Le robaste su cerdo. Estás muerto. Solo acéptalo. Naruto no lo aceptó. Se negó a entregarse a la merced de Tsunade porque ella no tendría ninguna, pero sintió que ella sería racional en este sentido. Deja de mencionar cosas viejas. Todos hemos crecido desde entonces. Física, espiritualmente, ecuménicamente. Además, en la primera oportunidad que tuviera cuando pudiera encontrarla sin Tsunade, le devolvería a Tontón a Shizune, a quien estaba seguro de que no intentaría ver si podía derribarlo por encima de los muros de la aldea desde la azotea de la academia. Naruto, ¿sabes lo que significa esa palabra? Sí, pero no importa si sé lo que significa o no. Naruto respondió con ligereza a la ruidosa voz extranjera en la conversación. Es provocativo. Luego giró en su silla para mirar al cliente aparente más nuevo en la barra de ramen. Oh, hola. ¿Qué pasa, Kiba? ¿Qué estás haciendo aquí? Kiba había cambiado de apariencia desde los días de su juventud. Todavía tenía las marcas de colmillos rojos en sus mejillas, pero había desaparecido su chaqueta con capucha, reemplazada por una negra más elegante que estaba cerrada con cremallera hasta el pecho junto con pantalones negros, sandalias negras y una diadema negra. Akamaru se veía exactamente igual, solo que ahora era absolutamente enorme. Tenía una gran sonrisa en su rostro mientras caminaba a través de las cortinas y le dio a Naruto y Shikamaru unas palmaditas en la espalda. Miren qué diablos arrastró el gato. Pensé que podía olerlos a ustedes dos junto con el aroma del ramen. Mucho tiempo sin vernos, idiotas. Akamaru también dejó escapar algunos ladridos profundos a modo de saludo antes de que sus ojos se fijaran en Tontón y se quedaran allí, mirando al cerdo. En respuesta, Tontón instantáneamente saltó al regazo de Naruto tratando de usar su cuerpo como un escudo natural contra Akamaru por si acaso. Un Ninken tan viejo como Akamaru solía ser disciplinado e inteligente, pero un Ninken seguía siendo un perro y propenso a perseguir las cosas que quería a veces. Kiba golpeó a Akamaru en la nariz para que se detuviera antes de que comenzara y se sentó en el asiento vacío que Tontón había dejado junto a Naruto para disuadir aún más a su compañero de actuar. Escuché que ustedes dos estaban de vuelta en la ciudad. Y tú acabo de salir de una misión de alto perfil también, suerte. ¿Cómo sacas algo tan grande sin haber regresado por una semana? Tener un interés creado en la persona detrás de la solicitud de la misión ayudó, pero si Kiba hubiera sabido exactamente lo que implicaba la misión y cuánto dolor multifacético terminó siendo, bueno, probablemente estaría aún más irritado por haber tenido la espasa por encima de la cabeza. Sasuke también parecía un poco molesto por eso.
Chouji agregó, acariciando su vientre ahora lleno con más de media docena de grandes tazones vacíos sentados frente a él. Nunca recibimos misiones tan importantes que nadie pueda saber a dónde fuimos mientras estábamos en ellas. Y personalmente, Chouji era bueno con eso. Pero Sasuke siempre quiso las misiones que pusieran a prueba sus habilidades tanto como fuera posible. Personalmente podría prescindir de ellos. Hablando de Sasuke, por cierto. ¿Sabes dónde encontrar a Sasuke, por cierto? Preguntó Naruto, reemplazando su expresión anterior de comodidad básica por una que parecía importante. Es un gran problema que lo encuentre y hable con él. ¿En serio no puedes esperar más de un día después de que lleguemos a casa para encontrar alguna otra situación problemática en la que meternos? Shikamaru dijo con su mirada letárgica habitual en su rostro mientras empujaba su mejilla contra su mano, con el codo apoyado en el mostrador. Me gustaría al menos una semana de consuelo antes de que volvamos a salir después de que algunos psicópatas estén dispuestos a matarnos y desgastarnos nuestras pieles como una especie de trajes de trinchera del equipo 10. Realmente no podían eludir a Akatsuki porque no sabían mucho sobre ellos para hacerlo, y no era una buena idea ignorar tal cosa y seguir tratando de vivir sus vidas, pero aún así, solo un poco. Romper. Nada grande, solo 2 días para reagruparse y recargar energías antes de que todo se fuera al infierno de nuevo. ¿Fue demasiado pedir? Shikamaru realmente no era fanático de enredarse con Oshigaki Kisame, y la idea de que hubiera otros 8 muchachos alrededor de su nivel de fuerza lo hizo querer rechinar los dientes. Sin embargo, con toda honestidad, desde que regresaron a Konoha hace casi 2 semanas, solo habían estado en Konoha por un total de 4 días. 3 días antes de partir hacia Mizuno-kuni, y un día hasta el día de hoy después de regresar a la aldea. Tanto Naruto como Kiba solo miraron a Shikamaru con expresiones secas antes de volverse hacia Chouji expectantes por la respuesta a la pregunta. En realidad, solo era asunto de Naruto, pero Kiba era entrometido y quería hacer algo interesante después de que su equipo terminara el día de entrenamiento. No decir. Chouji afirmó firmemente desde su asiento. Si te digo dónde está, ¿de qué vas a hablar con él? Apuesto a que será sobre el tipo del sello maldito que me dijiste que atrapaste, o sobre el hermano de Sasuke. ¿Con quién te encontraste? Probablemente el último, pero ambas cosas son igualmente malas para hablar con él. Naruto suspiró y se sostuvo el puente de la nariz con exasperación. Mira, todos somos adultos aquí. De todos modos, en su mayor parte, Sasuke es un niño grande. Así que estoy bastante seguro de que ignorar el hecho de que Itachi está vivo y todavía existe en algún lugar no le hará ningún bien a nadie. Solo hay 2 personas con Sharingan, y él es el único uno que conozco lo suficientemente bien como para pedir ayuda en esto. Si me persigue como dice que es, no estoy seguro de que también lo haría contra él. Sabía que Kakashi también lo tenía por su reputación, pero el hombre no era su sensei, y alguien que usaba una máscara todo el tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, probablemente era bastante reservado. No lo conocía lo suficientemente bien como para pedirle que comenzara a revelar sus propios secretos del libro de jugadas sobre el Genjutsu Sharingan. ¿Quién era él? Solo un Punk Chunin. Entonces, ¿qué razón tendría Kakashi para contarle tanto? Bueno, había una cosa que podía mencionar que probablemente haría que Kakashi le prestara atención, pero prefería no confiar en esa información que había obtenido mientras estaba lejos de la aldea hasta que se volviera inevitable por más tiempo. Pero volvamos al tema. Si le contara a Sasuke sobre Itachi y le hiciera saber exactamente cuál fue el puntaje, que Itachi estaba en un grupo de supervillanos rudos que intentaban matarlo dolorosamente, estaría más inclinado a obtener algún tipo de ayuda de Sasuke. Era una idea mejor que un acercamiento frío a un Jounin con el que solo había tenido tratos limitados. Kiba había estado robando un tazón nuevo de ramen que había sido colocado frente a Naruto para reemplazar el anterior mientras hablaban, pero cuando la conversación se desvió hacia el hermano de Sasuke, comenzó a atragantarse con la carne y los fideos. ¿Te encontraste con el hermano de Sasuke? ¿El que acabó con el clan Uchiha? Maldita sea, ¿dónde estaba yo para esta misión? A pesar de lo aterradora que era esa idea en realidad, seguía siendo incuestionablemente asombrosa, y deseaba haber podido ser parte de eso. De cualquier manera, eso trajo otra pregunta. Espera, ¿qué diablos querría Uchiha Itachi contigo? Esa consulta le dio a Chouji aún más razones para solicitar información sobre lo que Naruto quería con su compañero de equipo. Sí. ¿De qué se supone que se trata todo esto de todos modos?
Ante eso, tanto Naruto como Shikamaru se miraron como si compartieran el mismo pensamiento. Estaban sentados allí hablando con sus contemporáneos. Esto significaba que en el futuro había una posibilidad de que todo este asunto de Akatsuki pudiera involucrarlos. Y en este punto no había ninguna razón para ignorar al elefante en la habitación, por así decirlo. Con un sutil gesto con la mano, Shikamaru dio su opinión sobre qué hacer. ¿Sabes? También podrías decirles. Ambos lucharon contra Fu, ¿recuerdas? Y siempre existe la posibilidad de que termines rompiendo algo de su chakra. Más tarde frente a ellos también. Tanto Kiba como Chouji parecían confundidos por la conversación interna que se desarrollaba frente a ellos. Supongo que sí, respondió Naruto, frotándose la parte posterior de su cuello de una manera incómoda mientras Tonton golpeaba su estómago con un casco desde su regazo. Está bien. Escuchen chicos, esperen hasta que termine de hablar y no asustarse. No te asustes en el puesto de ramen al menos. Shikamaru intervino como una adición a lo que Naruto estaba diciendo. La mayor parte nada era su propia historia para contarla lo mejor que pudiera, por lo que dejaría que su amigo lo hiciera. Con un chasquido de sus dedos, Naruto señaló a Shikamaru como si hubiera dicho algo muy inteligente / importante. Sí, lo que dijo Shika. Siéntete libre de ir a otro lugar y volverte loco más tarde en privado, pero no aquí en público. Entonces, ¿por qué estamos hablando de eso en público para empezar? Kiba preguntó con una expresión seca en su rostro. ¿Era un bar de ramen realmente el lugar para hablar sobre información confidencial? ¿Establecimiento favorito para comer del que lo reparte o no? Esta vez, Shikamaru señaló el hecho de que, además de ellos, las únicas personas en el puesto de ramen eran Teuchi y Ayame, quienes solo estaban trabajando con miradas en sus rostros como si hubieran escuchado esto antes, porque todos los demás aquí conocen las partes importantes. De esto ya. Es una larga historia. No precisamente. En realidad, era una historia muy simple para ser honesto, pero decir eso hizo que sonara mejor. Centro Correccional Estricto de Konoha, sala especial de 4º nivel. ¿Estás seguro de que estás listo para este chico? La figura grande e imponente cortada por el cicatrizado Morino Ibiki caminaba ligeramente detrás del ninja médico que había sido enviado para realizar el examen físico del prisionero Hyuga recientemente capturado. El comandante de la Fuerza de Tortura e Interrogación de Konoha sintió que tenía muchas razones para sentirse así debido al joven nervioso que lo acompañaba. No pareces tener mucha confianza. Kabuto se dio media vuelta y le devolvió una sonrisa tímida al cuestionamiento de Ibiki sobre su capacidad para llevar a cabo su tarea. Oh, no te preocupes por eso. Siempre me pongo así cuando estoy atrapado haciendo deberes médicos en la prisión. Especialmente en este nivel, nunca antes había bajado tanto. Ibiki dejó escapar un gruñido y sacudió la cabeza levemente antes de llegar a la gruesa puerta que conducía a la habitación acolchada especial de Hyuga. Bueno, aquí está. Estaré aquí en caso de que algo salga mal. Una garantía vacía de seguridad porque por lo cerca que estaría Kabuto, Hyuga podría matarlo en un santiamén si se asustara. No seas un héroe allí. ¿Yo un héroe? Kabuto respondió con un poco de risa. No, no hay posibilidad. No te preocupes por eso. La puerta se destrabó y se abrió cuando Kabuto entró tentativamente con una respiración profunda, al menos lo habría hecho hasta que sonó una bocina en toda la prisión. ¿Qué está pasando? Ibiki sacó a Kabuto con un gruñido y cerró la puerta una vez más, bloqueándola cuando los pasos de un guardia Chunin se precipitaron hacia ellos a través del oscuro pasillo del nivel inferior. ¿Qué está pasando? De alguna manera entraron armas de contrabando. El Chunin respondió, señalando hacia arriba. Contamos 31 reclusos con armas en el patio del primer nivel y en el bloque de celdas A del segundo nivel. Con una burla, Ibiki volvió la mirada hacia Kabuto antes de ladrar su siguiente orden. Bien, quédate con el médico y cuídalo. No te muevas para combatir al prisionero si se vuelve hostil, solo sal tú y el médico del lugar. Habitación. Tenía que ir a sofocar un motín en la prisión y descubrir quién resultó ser el cabecilla de esta pequeña aventura. La estadía de alguien sería mucho peor si sobrevivieran a las consecuencias de sus propias acciones. Un asentimiento de comprensión provino del subordinado Chunin cuando Ibiki se alejó y se preparó para manejar el negocio. Una vez que se fue, se volvió hacia Kabuto y lo miró antes de caer muerto en el acto. El comportamiento de Kabuto cambió a uno de indiferencia indiferente mientras miraba al guardia de la prisión muerto.
Había localizado y asesinado al hombre en su casa esa mañana y había reanimado temporalmente su cuerpo con Shikon no Jutsu, de Atsul Jutsu. Tener que localizar un ninja exacto que pudiera asesinar fácilmente y uno con el cambio que necesitaba era arriesgado. Era la primera vez que tenía que arriesgarse tanto dentro de la esfera de influencia de Konoha desde que los había estado espiando, pero tenía que hacerlo para obtener lo que necesitaba. Luego usó al hombre para colar armas a los prisioneros que le causarían suficientes problemas para hacer lo que necesitaba sin hacer demasiado para interrumpir sus actividades. Poniendo los ojos en blanco, Kabuto robó la llave de la celda del uniforme del guardia fallecido y abrió la puerta antes de arrojar el cuerpo adentro. Tenía que admitirse que Konoha había ideado un gran método para crear paredes que no podían romperse con la fuerza bruta. Una buena celda. Con razón no tenían muchos de ellos. Jugo, dijo al entrar. Jugo hizo reaccionar al ver a Kabuto, levantándose y presionándose contra la pared del fondo, pero antes que nada, Kabuto avanzó velozmente mientras hacía 5 sellos manuales antes de que sus manos se cubrieran de chakra azul y golpeara las rodillas de Jugo. Codos para dejarlo caer boca abajo en el suelo de la habitación. Kabuto. ¿Qué quieres? El médico sádico había logrado utilizar su jutsu especial para cortar tendones importantes para mantenerlo discapacitado, por lo que incluso si se transformaba, no habría mucho que pudiera hacer. Fuiste y te capturaron. Kabuto dijo, sonando un poco divertido por lo que había sucedido. Realmente no pensé que fuera posible. Así que vine a hacer lo que hacen los espías, ya sabes, evitar que surjan filtraciones de mi propio lado. Lo último que necesito que te interroguen sobre secretos sensibles. No conozco ningún secreto de Oto. Jugo dijo con un apretón de dientes. Oh, ya sé eso. Kabuto dijo, un resplandor siniestro de la luz de la habitación se reflejó en sus lentes, pero sabes quién soy, y eso es algo que no puedo arriesgarme a que te digan. ¿Por qué está abierta esa puerta y dónde está el guardia? Excelente. Entonces ya había centinelas revisando las cosas allí abajo. Pensó que habría tenido más de una ventana para configurar las cosas y matar a Jugo mientras hacía que pareciera que escapó. Maldita sea, tendría que cubrir sus huellas más tarde. Duerme. Un uso rápido del sello de tigre trajo muchas plumas ilusorias ondulantes frente a la cara de Jugo, lo que lo sumió en un sueño profundo. Nean Shouja no Jutsu, templo de Nirvana Jutsu. Necesitaba a Jugo encerrado y aislado durante el tiempo suficiente para repensar otra forma de dispararle. Pero en este momento necesitaba mantener su tapadera. Kabuto tomó una pastilla y se golpeó duramente en el estómago con un cuchillo antes de arrastrar el cuerpo del guardia fallecido fuera de la celda y apoyarse contra la pared opuesta afuera mientras 2 hombres llegaban a la escena. Cierra la puerta, date prisa. Yo no sé cuánto tiempo pasará antes de que vuelva a enloquecer. Sabiendo lo peligroso e impredecible que era Jugo, uno de los hombres no perdió tiempo en cerrar la puerta mientras el otro revisaba al guardia muerto y a Kabuto, que sangraba mucho por la boca. ¿Qué diablos pasó? Kabuto mantuvo a su víctima actuando, tratando de activar un ninjutsu curativo como si estuviera tratando de salvar al hombre muerto frente a ellos. Tartamudeó como si tratara de recuperar la compostura. Ni siquiera había comenzado cuando se volvió loco y me lastimó con un solo golpe. El guardia trató de ayudarme, pero no pudo detenerlo, y yo no pude hacer nada antes de que pareciera tener suficiente y se callara. Revívelo, hay demasiado daño hecho internamente. TCH. El guardia que había cerrado la puerta la pateó disgustado por lo que Kabuto les estaba diciendo. ¿Qué clase de ser humano es ese? Luego, una mirada de lástima cruzó su rostro cuando vio a Kabuto hiperventilando por no poder ayudar a su camarada a sobrevivir. Oye, eso es suficiente. No puedes hacer nada más. Preocúpate por curarte ahora mismo. No te preocupes. No uno se va a acercar a ese monstruo en el corto plazo. Luciendo abatido, Kabuto permitió que el guardia que lo había estado ayudando lo mantuviera sentado en posición vertical para que pudiera comenzar a tratar de arreglarse mientras aún estaba lo suficientemente sano como para hacerlo. Era casi difícil mantener la sonrisa fuera de su rostro. Siendo el médico disponible, había realizado la autopsia del cadáver una vez que se había curado a sí mismo, y se había asegurado de matar mediante la ruptura de los órganos del hombre. Para empezar, tendría que empezar a hacer arreglos para irse pronto, en el momento en que encontrara la oportunidad de hacerlo sin llamar la atención. Aún así, consideró que su tiempo allí fue un éxito rotundo.
Una parte importante de la misma aldea que estaba espiando fue la razón por la que fue creado en lo que respecta a sus habilidades de infiltración, y el hombre nunca sabría que sus propias acciones fueron el catalizador de la brecha de seguridad de su propia casa. A veces, convencer a este pueblo de una forma de pensar u otra desde dentro era tan simple como obligarlos a mirar todas las cosas aterradoras que los rodeaban. Dentro del distrito del clan Uchiha frontera sur de Konoha Río Naka. Después de lograr informar a dos de sus amigos más sobre qué tipo de lata de gusanos se había abierto en su vida desde el primer día, no hizo falta mucha persuasión para que Chouji le dijera a Naruto dónde probablemente podría encontrar a Sasuke. Viajando con Chouji, que ya sabía dónde encontrarlo, y Kiba, con Akamaru, que podía señalar el área exacta donde estaba Sasuke con su sentido del olfato, no tomó mucho tiempo encontrar a Sasuke en el punto más al sur de Konoha, en el muy afueras incluso de la antigua zona de vida del clan Uchiha. La ubicación era un barranco muy profundo con un río que corría por el fondo, y el entorno rocoso y algo desolado lo convertía en un buen lugar para entrenar en privado, por lo que se desanimó un poco cuando encontró a Naruto, Shikamaru, Kiba y su propio compañero de equipo, Chouji, venían hacia él mientras estaba parado en la cornisa entre el río muy abajo. ¿Qué es lo que desean, muchachos?, preguntó Sasuke, dándose la vuelta con una mano en la cadera antes de dirigirse a Chouji en particular. Pensé que se suponía que no nos encontraríamos hasta mañana para aceptar una misión. Chouji se encogió de hombros antes de que el adolescente empujara a Naruto hacia adelante. Naruto tenía una pregunta que hacerte, pero primero tiene que decirte algo para tener algunos antecedentes, ¿no es así, Naruto? Sí, sí. Naruto dijo antes de aclararse la garganta con el puño y abrir la boca para comenzar lo que todos los demás pensaron que sería una larga explicación de lo que sabía de sus orígenes. Soy el Jinchuriki del Kyuubi. ¿En realidad? Sí. Desde que era un bebé. ¿No es una broma estúpida? Sellado en mi vientre. ¡Ey! Sí. ¿Problema? No. Fresco. Y eso fue todo lo lejos que llegó esa explicación, haciendo que Kiba y Chouji miraran a Naruto y Sasuke de forma extraña, como si no hubieran minimizado quizás la información más monumental que habían compartido con ellos en toda su carrera y probablemente en su vida hasta el momento. Espera, ¿qué diablos se suponía que era eso? Kiba preguntó de una manera extravagante. ¿Cómo te encoges de hombros ante algo así? Porque realmente no me importa. Sasuke dijo encogiéndose de hombros, estoy enojado porque no lo sabíamos de antemano, pero nadie más grita sus asuntos personales desde los tejados de este pueblo, así que ¿por qué debería hacerlo él? Porque todos los adultos lo sabían y nunca nos lo dijeron a ninguno de nosotros. Chouji trató de responder retóricamente. Kiba hizo lo mismo de manera insegura, porque el Kyuubi es el monstruo más fuerte que existe, y estábamos sentados justo al lado del tipo que lo sostenía en el estómago todos los días durante años. Una vez más, la expresión de Sasuke mostró una completa y absoluta indiferencia. Si fuera tan importante en ese entonces, habría surgido, pero nunca lo hizo, así que claramente no importó. Luego volvió su mirada hacia Naruto, Kyuubi o no, cuando se trata de eso, todavía puedo patearle el trasero. Naruto solo miró a Sasuke sin comprender hasta que su mano derecha se deslizó hasta el machete envainado en su espalda que habría soltado si Shikamaru no lo hubiera sujetado con su sombra. Con un gruñido de descontento, Naruto cedió y comenzó a hacer su pregunta. Bien, tipo duro. Bien, la segunda parte de la historia. Hay un grupo de lunáticos super fuertes llamados Akatsuki después de mi cabeza debido al Kyuubi, y tu hermano es uno de ellos. Y me refiero a ese hermano. ¿Puedes ayudarme? Los ojos de Sasuke se abrieron ante eso y Kiba palmeó su frente ante la contundente revelación. ¿No podrías haber endulzado eso? ¿Qué hubiera hecho el relajarte? Preguntó Naruto, volviéndose hacia Kiba con una ceja levantada. De cualquier manera, habría tenido que salir y decir: Uchiha Itachi y sus amigos quieren chupar mi chakra con una pajita flexible y tirar mi cáscara vacía en el montón de compost. Si Kiba tuviera una manera elocuente y perspicaz de decir eso a la cara de Sasuke que no lo dejaría catatónico, le hubiera encantado haberlo escuchado en el camino hacia el maldito barranco. Eres un maestro orador que eres. Shikamaru comentó con sarcasmo. No puedo esperar hasta que te tengamos en la mesa de negociaciones para discutir nuestros tratados y acuerdos de alto el fuego. Después de tener unos segundos para reflexionar sobre lo que Naruto le estaba diciendo en su cabeza, Sasuke finalmente encontró las piedras para hablar sobre lo que le decían. ¿Entonces Itachi quiere capturarte para el Kyuubi?
Naruto asintió, ¿eso significa que sabes dónde está o cómo encontrarlo? Me temo que no. Estaba claro que esta no era la respuesta que Sasuke había estado buscando, pero pareció entender. Si fuera tan fácil dar con la respuesta que quería, la habría encontrado él mismo hace años. Nos encontramos con 2 miembros de Akatsuki durante nuestra misión en Mizunokuni. Uno era Itachi, pero estábamos atrapados luchando contra uno de ellos. Orochimaru es lo mejor en lugar de simplemente enfrentarse entre sí. Supuse. Sasuke dedujo lo mismo que Naruto tenía en el acto durante la batalla. La distracción que Kimimaro les presentó a los dos impidió que Itachi se concentrara completamente en Naruto. Parecía que Naruto le debía un agradecimiento a un enemigo. Lástima que pagó a Kimimaro por su interferencia enterrando un machete en su columna y convirtiendo sus entrañas en un batido de órganos. Antes de que la conversación pudiera continuar, tanto Kiba como Akamaru olieron el aire y sutilmente llamaron la atención de Shikamaru. Oye, parece que tenemos un espía. Huelo tinta en el aire. Susurró mientras Akamaru mantenía un gruñido bajo y retumbante dentro de su garganta. Eso no estuvo bien. Incluso en una aldea de sus camaradas, cualquiera que se hiciera a un lado y escuchara lo que tenían que decir sin permiso nunca fue realmente bienvenido en lo que respecta a un ninja. ¿Qué tan cerca? Diría que 38 metros al oeste, dijo Kiba en voz baja sin revelar nada en su lenguaje corporal, pero señalando con los ojos un afloramiento rocoso cerca del desolado acantilado, tratando de ocultarse allí. No quiero, sin embargo, sé cuánto tiempo ha estado allí la persona. ¿Por qué no lo sentiste? Le preguntó a Naruto. Jódete, ¿por qué no lo oliste antes, Inuzuka? Respondió Naruto. ¿Cómo se suponía que iba a saber que estaban siendo seguidos? No usó su jutsu de ubicación en medio de su territorio. Solo se podía usar en ráfagas, no estaba activo constantemente como un sentido natural. Mira, eso no importa ahora. Todos se habían dado cuenta en este punto y sabían que no debían hacer nada demasiado brusco o arriesgarse a asustar a su oyente no deseado. Entonces, ¿cuál es el juego? Chouji preguntó, su rostro se puso en un semblante pétreo. No creo que sea lo suficientemente rápido como para llegar a él antes de que despegue. Shikamaru ya lo había calculado y lo había considerado, lo mismo aquí. Pero está bien, estoy seguro de que tenemos a otros lo suficientemente buenos como para hacer ese movimiento por nosotros. Y eso nos convierte en los dos que cortaremos a quien sea. Está apagado cuando intentan escapar. ¿Están listos? Todos, incluidos Sasuke, asintieron. Quería volver a la conversación que habían tenido antes de que su invitado los interrumpiera sin contemplaciones. ¿Y esta persona tuvo el descaro de entrometerse sin invitación en las tierras del clan Uchiha? Cierto, todos los demás allí también lo habían hecho, pero uno de ellos resultó ser su compañero de equipo y los otros eran sus amigos, más o menos. Desde debajo del calentador de brazos en su brazo izquierdo, Naruto deslizó lentamente una cadena compuesta de chakra hacia el suelo, enviándola lentamente en dirección a su enemigo. 5 segundos. Sasuke se tronó el cuello justo cuando el sonido del suelo abriéndose golpeó los oídos de todos y un borrón salió de detrás de la cubierta de rocas en la que se había estado escondiendo antes. Sin perder el ritmo, Sasuke y Kiba se acercaron corriendo en una impresionante demostración de velocidad con sus Gumba y uñas dibujadas respectivamente. Ambos ataques atravesaron a su enemigo que se convirtió en tinta que se derramó en el suelo. Con un gruñido, Kiba giró la cabeza y volvió a oler el aire para localizar a quien buscaban una vez más. Chicos. Lo sé. Naruto gritó, habiendo tomado una posición flanqueante en otra parte del campo de rocas mientras Sasuke y Kiba habían sido los primeros en hacer los movimientos reales. No puedes esconderte de nosotros. Giga Shintou, Giga Impact. Naruto bajó las manos al suelo y las retorció antes de levantarlas y causar que una buena parte de la tierra implosionara y se desmoronara. ¡Santo cielo! Kiba comentó en voz alta, contento de que todos los demás estuvieran libres de ese ataque antes de que Naruto lo usara. Pensé que estábamos tratando de atrapar a este tipo con vida. Shikamaru tenía las manos en el sello de rata con sus sombras listas para decir, eso no mató a nadie. Dijo, sonando completamente seguro de este hecho mientras sus ojos buscaban alrededor con Chouji parado espalda con él. Eso fue solo un mensaje. Que Naruto podría y lo aplastaría bajo tierra si estuviera decidido a esconderse allí como si no supieran que estaba allí. Sin embargo, esto no será así. Kage no Jutsu, Shadow Seo Injutsu.
Con un movimiento del sello manual, la sombra de Shikamaru se ramificó en docenas de lanzas que rápidamente y con precisión se clavaron en el suelo en todo el lugar donde se había enfocado el ataque anterior de Naruto, evitando simultáneamente a todos sus amigos sin problemas mientras desgarraba la roca ya ablandada. Un pozo de escombros. Los ojos de Sasuke estaban desorbitados por todo el lugar, buscando el más mínimo indicio de movimiento antes de que lo viera Naruto, quien había estado en medio de la zona de peligro desde el principio. Tobe, no te muevas. Katon. Ousenka no Jutsu, lanzamiento de fuego. Jutsu flor de fénix. Pequeñas ráfagas de fuego volaron de la boca de Sasuke hacia Naruto, quien no se movió ni un centímetro en ninguna dirección como se le pidió, pero se dio la vuelta cuando el suelo pulverizado se sacudió hacia arriba y dos figuras humanoides grandes y musculosas en blanco y negro surgieron del suelo. En un intento de aplastarlo. El ataque de fuego de Sasuke los golpeó directamente, salpicándolos en llamas que Naruto cortó de dos entidades erguidas a 4 segmentos mientras su machete los atravesaba de un solo golpe. En medio de toda la conmoción, un pájaro voló por el costado del barranco hacia el aire por el lado opuesto. Un extraño joven pálido con cabello negro y un atuendo extraño los miró impasible desde arriba mientras intentaba volar. ¡Mierda! Kiba gritó mientras él, Akamaru y Shikamaru corrían hacia el borde y trataban de calcular qué tan lejos sería un salto para tratar de cruzar. Ninguno de ellos pudo dar ese salto, no pude distinguirlo de todas las cosas que creó con su jutsu. Todo lo que puedo oler es tinta, tinta, tinta. Incluso ese pájaro está hecho de tinta. Es como aparte de que no tiene un maldito olor realmente distinguible. Pero olió algo más cerca. El leve olor de algo quemándose, con un toque suelto de explosivos. ¡Oh, mierda! Kuchiyose no Jutsu, Jutsu de invocación. Una cadena de explosiones causada por etiquetas explosivas que recubren la cresta del barranco estalló, haciendo que todo el acantilado se derrumbara y se derramara por el largo camino hacia las aguas de abajo, pero no había ninjas de Konoha entre ellos, ya que dos manchas relativamente grandes lograron escapar de la explosión. Y cruzar el tramo hacia el otro lado para perseguir al extraño shinobi que los había estado espiando. Arrodillado sobre la cabeza de un sapo del tamaño de una casa pequeña, Naruto miró ligeramente hacia atrás para asegurarse de que Shikamaru y Chouji también estaban allí, y de hecho lo estaban, agarrándose en posiciones agachadas mientras el gigantesco anfibio cubría una gran cantidad de terreno con cada salto que daba. Esto es realmente molesto. Naruto comentó humildemente antes de ver una sombra sobre ellos y miró hacia arriba para ver un enorme halcón marrón en el aire con una Akamaru jadeando y un Kiba inquieto en sus garras. ¿Sasuke me puede invocar halcones ahora? De cualquier manera, todos estaban persiguiendo al pájaro de tinta que tenía la ventaja inicial saltando sobre ellos. El sapo y el halcón se mantenían sobre las llanuras, pero realmente no esperaba encontrarme con problemas como este dentro de mi propio pueblo hoy. Shikamaru dijo, sentándose en la cabeza de sapo de Naruto, con las manos bloqueadas en su posición de pensamiento mientras trataba de romper esta situación. Es un tipo, y les estaba dando la vuelta a todos. ¡Qué dolor! Un destello de luz solar cuando voló por primera vez les hizo saber que tenía puesta una diadema, una de Konoha si tenían que adivinar. Sasuke podría confirmarlo con certeza, pero no se dirigía de regreso a la aldea. Se está quedando en la propiedad de mi clan. Sasuke pensó para sí mismo con un poco de molestia. Él sabe que nadie viene a esta parte de la aldea, por lo que es libre de tratar de perdernos aquí antes de escabullirse. La idea de que alguien usara la tierra reservada para su familia fallecida para esconderse como un criminal provocó una profunda sensación de odio por quien pensó que tal cosa sería una buena idea. Tácticamente, sí, fue una buena idea dadas las circunstancias. El recinto del clan Uchiha cubría 2,5 millas cuadradas y tenía dentro campos de entrenamiento y docenas de edificios que no habían sido habitados en una década. Y cuando comenzaron a sobrevolar las casas y tiendas del distrito esto quedó claro. Un montón de espacio donde nadie más se entrometería. Era un pueblo fantasma. Pero por el hecho de que la persona que lo perseguía se consideraba el último Uchiha real caminando sobre la faz del continente. No, fue una idea horrible. Sasuke lo perseguiría como un animal rabioso hasta que finalmente lo derribara si así era como planeaba escapar de ellos. No en su tierra sagrada. De ninguna manera. Mientras Sasuke continuaba volando, Kiba pateaba irritado en el agarre de su halcón. ¿Por qué diablos tienes que vivir tan lejos de los demás? Nadie escuchó esa explosión y nadie que vea esto desde el pueblo va a saber qué diablos hacer con esto.
Incluso un Hyuga pensaría que solo somos puntos en el cielo. Que se sepa que Kiba no era exactamente un fanático de las alturas o de que lo sujetaran con garras afiladas como navajas, incluso con la delicadeza con que lo estaba haciendo el halcón. Callarse la boca. Sasuke dijo, sosteniendo su Gunbai en una mano mientras cargaba chakra relámpago a través de él, chispas saliendo de él. Solo necesitaba maniobrar su halcón para ponerlo a tiro, pero no fue tan fácil, ya que los murciélagos y búhos más pequeños volaron desde su adversario en el aire y se precipitaron por el aire hacia ellos para atacar, tch. En el suelo, en medio de las calles del distrito del clan Uchiha, el sapo de Naruto se sentó pacientemente en las calles sosteniendo a Naruto, Shikamaru y Chouji sobre su cabeza considerable sobre los techos de la mayoría de los edificios, dándoles una gran vista de la pelea de perros en curso por encima de ellos. Confío en tus planes y todo, Shikamaru, dijo Chouji con uno de sus brazos transformado al tamaño de un gigante y echado hacia atrás con Naruto sentado en su palma abierta esperando acción, pero cuando se trata de uno de nuestros amigos así, bueno estoy bien con eso. Dijo Naruto, dando un pulgar hacia arriba en señal de consentimiento pero sin apartar la vista de los acontecimientos en el cielo. Haciendo un gesto a Naruto como si le dijera a su voluminoso amigo que él se lo dijo, Shikamaru también levantó la mirada, ¿ves? Naruto está bien con eso. Mira, ese tipo tiene la ventaja allí arriba aunque Sasuke aparentemente también puede volar. Todo lo que tiene que hacer es evitar el halcón de Sasuke y seguir haciendo lo que está haciendo mientras el halcón tiene que ponerlos en peligro, cerca de incluso atacar. No fue una batalla real, fue una persecución, y su pequeño intruso no tuvo que hacer nada más que escapar. Sasuke es inteligente. Todo lo que necesitamos es darle una oportunidad y podemos terminar con esto. Si Sasuke no tuviera sus halcones, ya lo habrían perdido. Naruto no podía llevar a un maldito sapo gigante por la ciudad, y su olor no era lo suficientemente claro como para que Kiba lo distinguiera de las criaturas de tinta que parecía ser capaz de hacer. ¿Qué pasa si fallo? Chouji preguntó, tratando de juzgar la distancia que tendría que lanzar a su amigo Jinchuriki a la veloz figura oscura que se movía por el aire. Naruto no puede volar. Y había una muy buena posibilidad de que fallara. Matar a uno de sus amigos más cercanos realmente no estaba en su lista de cosas por hacer hoy. Solo llévame a la vecindad general y haré que funcione. Dijo Naruto, con los ojos fijos en el cielo. El sol se había puesto casi por completo a esta hora. Y pensar que todo esto ocurrió debido a la necesidad de una conversación con Sasuke, ¿soy yo? ¿Soy solo mala suerte así? Pensó para sí mismo mientras esperaba para volar. Lo que sea. Si tanto Naruto como Shikamaru estaban diciendo que estaba bien lanzar a Naruto como un lanzamiento de peso, entonces debe haber estado bien. Prepárate entonces. Chouji dijo mientras trataba de esperar un buen momento para hacer el lanzamiento, fuego. Chouji arrojó a Naruto, quien desenrolló sus piernas al final del movimiento del brazo y salió disparado de su agarre, volando en espiral por el aire con el viento de su velocidad agitándole la cara hacia atrás. La puntería de Chouji en realidad había sido muy buena, y Naruto se había acercado lo suficiente como para ver la mirada momentánea de pura conmoción en el rostro de su pálido espía antes de que fallara por completo. Aparentemente, no podía creer que alguien hubiera estado lo suficientemente loco como para siquiera intentar algo tan intrínsecamente estúpido solo para alcanzarlo. La mandíbula de Chouji se abrió y comenzó a sudar al pensar que estaba a punto de ver a Naruto caer al suelo, pero el rostro de Shikamaru mostró que no parecía importarle e incluso el sapo de Naruto dejó escapar un graznido desinteresado mientras observaba. También. Mientras caía, había una gran holgura en la cadena de Naruto que había creado incluso antes de que Chouji lo arrojara. Sasuke y su halcón vieron a Naruto volando por el aire y cuando comenzó a caer notaron cuán abierto estaba el lazo de la cadena conectada a él. Descendiendo en picado para salvarlo de pintar el camino de tierra o algún techo con su sangre, el halcón de Sasuke atrapó la cadena de Naruto alrededor de la parte superior de su cuello y continuó volando sin perder el ritmo. Kiba y Akamaru miraron hacia abajo para ver a Naruto colgando debajo de ellos a través de una especie de cadena que parecía estar conectada a dos tenketsu en su brazo en la parte inferior y superior como vías intravenosas en las venas. Tan extraño, pero ahora no era el momento de llamarlo. Bienvenido de nuevo. Kiba comentó con ligereza. Por cierto, ¿cuál fue el proceso de pensamiento de intentar eso? El destacado Inuzuka preguntó mientras Naruto se aferraba a su propia cadena con un brazo para permanecer allí con ellos. No tuviste la más mínima oportunidad de hacer que eso funcionara. Lo sé. No soy estúpido.
Naruto declaró rotundamente a cambio. Hombres de poca fe, ¿de qué otra manera iba a subir aquí? Naruto admitió antes de gritarle a Sasuke, ¿cuál es el jutsu más amplio que puedes hacer, teme? No importa. A esta distancia simplemente lo esquivará. Sasuke murmuró lo suficientemente alto como para ser escuchado por encima del viento, los ojos rojos de Sharingan se clavaron en el joven que los guiaba. La luz del sol casi se había ido por completo en este punto, y no ayudó que ahora tener que transportar a Naruto también limitara sus capacidades para volar con destreza aún más. No hay forma de que yo ajuste mi objetivo para lo que podría hacer cuando literalmente puede maniobrar en cualquier dirección. En una pelea sería diferente, pero esto era solo una parte persiguiendo a otra. Deja de ser tan malditamente gruñón. Kiba espetó a Sasuke desde su inútil posición atrapado en las garras del halcón. Pero bueno, él no pidió estar allí todo el tiempo, ¿puedes al menos intentarlo? ¿Qué tenemos realmente que perder? ¿Era eso, o dejarlos caer a todos y continuar la persecución solo, pero luego tendría que justificar ante el Hokage y todos sus amigos y familiares por qué dejó caer 2 shinobi de nivel Chunin y un Ningen a sus muertes prematuras? Tenía que admitir que Kiba también tenía razón. No era como si estuvieran ganando terreno para derribarlo incluso antes de que Naruto se desanimara. El halcón de Sasuke no parecía poder detenerlo sin chocar de frente con una ráfaga de plagas aéreas más pequeñas para disuadirlos primero, y eso solo le dio tiempo para escabullirse. Sin otra palabra, Sasuke colocó su Gunbai en su espalda y rápidamente hizo sellos manuales antes de inhalar profundamente. Katon. Goukakyu no Jutsu, elemento de fuego. Gran bola de fuego Jutsu. Mientras la gran bola de fuego volaba desde su boca a través del aire, el halcón de Sasuke agitó sus alas y soltó un torrente de viento que solo alimentó la llama de Sasuke a un tamaño mucho mayor que obligó al pájaro de tinta delante de ellos a virar bruscamente hacia un lado. Rollo de barril para evitar ser incinerado. No evitó que sus alas fueran cortadas y cortadas limpiamente por la cadena de movimiento rápido mucho más sutil con la punta de un machete de movimiento rápido que había sido lanzado por el aire y la tormenta de fuego en sí misma, Setsudan Kyasa, Slingshot Guillotine. Al principio, Sasuke solo parpadeó sorprendido antes de mirar por encima del costado de su paseo aviar a Naruto, quien todavía tenía el brazo libre extendido por debajo de la mano, retrayendo su machete a la longitud de la mano todo el tiempo. Si ibas a hacer eso, ¿por qué demonios? ¿Tuve que dispararle una bola de fuego? Porque hubiera visto venir el machete si no lo hubieras hecho. Naruto respondió como si fuera obvio. El primer movimiento siempre es una finta. Tú. Pensé que eras un genio. Sin embargo, tenía que admitir que era una buena combinación de viento y fuego. Lo que sea. Kiba dijo, sonando bastante complacido por el giro de los acontecimientos mientras observaban la ruina de su tarde y temprano en la noche caer y aterrizar en un lago. No hay yo en éxito, pero sí en ganar. Como digo que ganamos, así que vamos a atrapar a ese hijo de puta y hagámoslo cantar como un canario. Otro lugar en Konoha, oficinas de la división administrativa. Incluso su oficina es completamente aburrida. Jiraiya comentó mientras se sentaba en una de las pocas sillas en una oficina bastante básica. Allí no había nada más que un escritorio, las sillas antes mencionadas y un retrato de Shodaijin y Daime Okage parados juntos en un acantilado con vista a Konoha en los primeros días. No vamos a encontrar nada que incrimine o absuelva aquí. En absoluto. La persona a la que pertenecía la oficina no guardaba pergaminos, archivos ni ningún tipo de papeleo en la habitación. Probablemente lo guardó todo para sí mismo en 1 o 2 rollos de sellado personalmente. Paranoico quizás, pero no sin razón. Probablemente nunca estuvo allí por nada más que las apariencias. Después de todo, tenía a Jiraiya y Tsunade en su oficina esperándolo para hacer sus últimas rondas del día antes de irse. A mí tampoco me gusta Danzo, lo sabes. Tsunade dijo mientras miraba a través de las persianas cerradas de una de las ventanas, pero no veo a alguien como él dando ningún tipo de información de la aldea Orochimaru, sin importar lo que obtenga en el proceso. No es mucho por lo que sacrificaría algo propio, pero la seguridad del pueblo es probablemente lo único en lo que puedo pensar. Jiraiya se golpeó la cabeza con el puño mientras suspiraba pensativo. Lo sé. Pero Orochimaru y él tenían algo extraño justo antes de irse. Creo que Danzo sabía sobre los experimentos más cuestionables de Orochimaru antes que Sarutobi-sensei. Pero se lo guardó para sí mismo. Cuando alguien mencionó cosas como esa, cosas que habían ocurrido en Konoha mientras ella no estaba, Tsunade sintió una punzada de culpa que no habría sentido hace años.
Tal vez si ella hubiera estado allí, algunas de las cosas que le habían sucedido a su ciudad natal no habrían sucedido. Tal vez Orochimaru no hubiera desertado. Tal vez un clan entero de shinobi de Konoha no hubiera sido exterminado en una noche por el más talentoso de todos. Podría haber mantenido ese hilo de pensamiento hasta que salió la luna, pero la puerta de la oficina se abrió. Primero, entró un hombre con una máscara ambú y una capa blanca que pareció tensarse al ver a dos de los Sannin dentro de la oficina. Tanto Jiraiya como Tsunade lo miraron impasibles, pero comenzaron a nivelar sus respectivas presencias aplastantes sobre él para tratar de paralizarlo con miedo, pero él no parecía afectado en absoluto. ¿Sin miedo? Tsunade pensó para sí misma, entrecerrando los ojos ante el ambú enmascarado. Tenía que saber que lo aplastarían como a una hormiga, y no parecía estar preocupado por su propio bienestar potencial. Una mano se posó en el hombro del ambú, consiguiendo que se calmara cuando otro hombre pasó junto a él y entró en la habitación. Entró un anciano con cabello oscuro desordenado y una cicatriz en forma de X en la barbilla. Su ojo derecho estaba vendado y tenía un bastón en la mano mientras vestía una camisa de kimono blanca debajo de una túnica negra colgada sobre un solo hombro que parecía servir como un cabestrillo para su brazo derecho voluminoso cubierto y que parece gravemente herido. Su único ojo visible escaneó entre Tsunade y Jiraiya, pero aparte de eso, apenas parecía importarle que estuvieran allí. Regresé para cerrar mi oficina por el día, y aquí los encuentro a ustedes dos esperándome. ¿A qué debo el placer de la compañía de los estudiantes de mi viejo amigo? Estoy bastante seguro de que conoces los resultados de la misión de rango S enviada a Mizuno-kuni. Tsunade comentó con ironía. Es de conocimiento común para cualquiera que lo busque ahora, y nada de esa naturaleza se te escapa. De hecho, soy consciente del resultado exitoso. Danzo dijo sin una expresión real en su rostro a pesar del claro sarcasmo detrás de parte de sus palabras. No puedo decir que era un fanático cuando supe que nuestro Jinchuriki fue enviado a las tierras de nuestros enemigos potenciales para enfrentar a un enemigo con una historia de alejar temas que encuentra interesantes. Sin duda, ahora considera que la fuerza de un Biju es interesante hoy en día. Los tiempos se están volviendo tumultuosos, ¿no es así? Espera, ¿así que Danzo realmente vio valor en Naruto? ¿O fue solo que vio valor en lo que había dentro de Naruto? Cabe señalar que no identificó a Naruto por su nombre, solo por el título de lo que era. Las cosas tenían que mejorar con el tiempo. Jiraiya respondió encogiéndose de hombros. Es un círculo vicioso, ya sabes cómo es. Todo lo que se necesita es algo que nos una a todos para alterar el status quo y luego, así como así, estamos en medio de la locura nuevamente. Al igual que los buenos viejos tiempos malos. Supongo que te refieres a Akatsuki como ese algo de lo que hablas. Danzo dijo mientras se daba la vuelta para salir de su oficina nuevamente. Me refería más a la amenaza que parece que tenemos más cerca de casa. Por supuesto, se refería al espía que tenían entre ellos. Es irónico que un espía tan maestro permitiera que otro se infiltrara en su aldea natal mientras él andaba deambulando por la capital. ¿O podría haber sido mientras perseguías a Orochimaru? ¿Hasta los confines del continente? ¿Y vas a absolver a tus propias responsabilidades de esto también? Jiraiya respondió, tratando de ocultar la arena en sus dientes por tener la culpa de un espía en la cubierta profunda de Konoha. Puede que me haya ido, pero logré desenterrar información sobre varias amenazas a la aldea en el extranjero mientras no estaba. Mientras tanto, te quedaste aquí, pero estabas tan ocupado jugando tus propios juegos que nunca te diste cuenta de que habíamos comprometido nuestra seguridad. El agudo ojo marrón de Danzo se endureció ante la mirada severa de Jiraiya cuando los dos se negaron a ceder terreno. Mi casa está en orden. Espero sinceramente que la próxima persona a la que Hiruzen planee entregarle el puesto de Hokage no seas tú. Si es así temo por el futuro de este pueblo. Jiraiya se puso de pie e impuso su ventaja de tamaño sobre Danzo cuando casi se encontraron cara a cara. ¿Qué te importaría el futuro cuando todo lo que puedes hacer es mirarte a ti mismo como la respuesta a todo lo que... Eso es suficiente. Tsunade espetó, tirando bruscamente a Jiraiya por su brazo. Dios mío, la mujer casi le disloca el hombro. Danzo, no vinimos a pelear. No importa lo que pensemos el uno del otro, necesitamos tu ayuda. Admitió con gran dificultad. Sarutobi-sensei nunca haría tal cosa, pero ignorar la experiencia que traes a la mesa no sería prudente en esta situación. En una rara muestra de sorpresa, el ojo arrugado de Danzo se abrió más de lo normal al escuchar a Tsunade de todas las personas decirle algo así.
No sé cuánto puedes esperar que haga sin que Hiruzen me otorgue algún tipo de posición de autoridad sobre mí. Tengo un poco de influencia y prestigio como un shinobi mayor, pero... Se detuvo cuando se dio cuenta de que ni Jiraiya ni Tsunade estaban comprando ninguno de sus alegatos de la quinta BS. A veces era difícil recordar por la forma en que actuaban que estos dos eran algunos de los mejores y más brillantes que se habían producido dentro de los muros de Konoha. Todavía podía verlos como los niños corriendo alrededor de Hiruzen, obligando a sus cabellos a encanecer temprano en su juventud. Dios mío, ¿realmente había sido hace casi 50 años? Y aquí estuvieron todo este tiempo después, ignominias a un lado, quizás las personas más respetadas de todo el pueblo con la excepción del propio Hokage. Con un movimiento de cabeza, se deshizo de la ola de nostalgia que lo había invadido y terminó de caminar fuera de la oficina. Su fachada normalmente fría no decía absolutamente nada, eso no es necesario. Quizás si Hiruzen no fuera tan suave en tiempos de paz. Esto no sería un problema, pero no importa. La situación está bajo control, se lo aseguro. No dejaré que ningún daño verdadero suceda en mi pueblo. Pero Danzo, solo escucha. Mantendré a Konoha a salvo, por cualquier medio que considere necesario. La aldea sobrevivió bien mientras ustedes dos estaban fuera ocupándose de sus propios asuntos, ¿y por qué crees que fue eso? Nos vamos de Torune. Pronto siguió la partida de una de las figuras más ambiguas de todo el pueblo y su guardaespaldas Anbu. Y ni Tsunade ni Jiraiya sabían qué hacer con eso. Ambos simplemente se miraron, preguntándose qué consideraba Danzo seguro para el pueblo, y qué quería decir con cualquier medio necesario. Con Naruto distrito del clan Uchiha. Para sorpresa de Naruto, el lago en el que habían derribado a su espía era el lago en el que a menudo había visto a Sasuke sentado en los muelles frente al mismo, simplemente mirando el agua en su juventud. Pero esos fueron tiempos más tristes para los dos. Ahora las cosas estaban mejor por así decirlo. No en ese momento necesariamente porque estaban buscando un cuerpo que parecía que no podían encontrar. Vamos, se dijo Kiba en voz baja mientras él y Akamaru seguían olfateando obstinadamente el aire, calentándose cada vez más por minutos mientras buscaban en el bosque alrededor del lago. Ahora el pueblo estaba bañado por la luz de la luna, pero eso no pareció disuadirlo ni un poco. Vamos, maldita sea. Su enfado era comprensible. El olor de su enemigo estaba en todas partes. Fuertes olores a tinta obstruían sus fosas nasales, y si hubiera estado ciego y solo hubiera podido navegar por el olfato, no habría sabido en qué dirección estaba. Ni siquiera podía oler el agua debido al olor descaradamente opresivo. Si no podía ocultar su olor, lo mejor que podía hacer era ponerlo absolutamente en todas partes. Shikamaru se paró en la carretera elevada junto a la orilla del lago y escuchó a Naruto aparecer junto a él en un shunshin. Con una mirada expectante, todo lo que Shikamaru obtuvo a cambios fue un movimiento de cabeza, 50 clones esparcidos por todo el lugar, enviando suficientes pulsos de sonar para tener todo este lugar atado. Si una ardilla se tira un pedo mientras duerme en este bosque, yo lo sabría, pero no hemos visto a nuestro pálido amigo en absoluto. Con un gruñido molesto, Shikamaru se giró hacia el lago. No tiene ningún sentido. Todos lo vimos caer y lo hicimos doble tiempo aquí. No hay forma de que se haya alejado lo suficiente de aquí en cualquier dirección en la que podamos. No pude atraparlo antes de que se escondiera. A pesar de que el pájaro que había sido derribado explotó en un torrente de tinta por todo el lugar, eso solo se encargó de la capacidad de seguimiento de Kiba. No de Naruto. Apuesto a que tampoco vamos a recibir ninguna ayuda oficial. Sasuke se quejó mientras subía la colina y se dirigía al camino de tierra. Ese tipo tenía una diadema de Konoha, por lo que era un ninja de este pueblo, y en realidad no estaba escuchando ningún secreto de estado ni nada, aparte del Kyuubi. Cosa. Oh, por favor. Es el secreto peor guardado en la historia del mundo ninja, lo juro. Shikamaru dijo inexpresivamente mientras Naruto asentía con la cabeza y encendía un cigarrillo para su placer de fumar. No solo todos los adultos en Konoha ya lo saben, sino que cualquiera que haya visto un Jinchuriki en cualquier otro lugar y haya visto a Naruto pelear usando el chakra del Kyuubi sabe sin serlo. Dijo lo que es. ¿Sabemos lo ilegal que es que alguien que no eres tú hable de eso? Concluyó cuestionando a Naruto. Naruto simplemente se encogió de hombros sin tener idea. Honestamente, ya ni siquiera me importa. No importa lo que los demás piensen de mí, realmente no puedes tener una peor reacción por ser un Jinchuriki que tener 9 imbéciles tratando de chuparte el bijú. Sin ofender, Sasuke.
Sin embargo, Sasuke no se ofendió en lo más mínimo. ¿Qué? Itachi aparentemente está tratando de sacarte el Kyuubi, es un idiota monumental. ¿Crees que eso es un insulto para mí? Luego miró hacia el bosque para ver a Chouji y Kiba con Akamaru saliendo, los dos últimos parecían bastante molestos. Apuesto a que no hay noticias sobre nuestro nuevo amigo. Ese comentario no alivió la mente de Kiba mientras se giraba y escupía en el suelo. No, nada, punto. Fue un insulto personal para él que alguien pudiera evadir sus habilidades de rastreo dentro de los límites de su propio pueblo. A la mierda. Con un abatido movimiento de cabeza, Chouji también tuvo que entregar el fantasma. Se ha ido, muchachos. No hay sangre, no hay huellas. No hay nada en absoluto. ¿Quién era ese tipo? Mientras tanto, cámaras raíces subterráneas. Pasos lentos resonaron en los túneles conectados a los sistemas de vías fluviales debajo de Konoha mientras una figura solitaria avanzaba con dificultad a través de las sombras proyectadas en la oscuridad. Había una cojera significativa en su paso, pero aparte de eso, se podía decir que no había nada malo en él por la expresión de su rostro. No esperaba que el Kyuubi Jinchuriki estuviera tan listo para reaccionar. El pálido espía que había estado vigilando a Naruto pensó para sí mismo cuando vio que el túnel se abría a una amplia cámara que parecía ser la parte central de una instalación cilíndrica completa. Había puentes de madera y puntales de metal que conectaban cuarteles suspendidos de varios propósitos en todo el espacio en el aire con tuberías que atravesaban las paredes. Un rápido descenso desde el túnel terminó con la figura de Focus aterrizando agachado en uno de los puentes. Al menos ahora estaba a salvo. Probar su suerte en presencia de un Inuzuka fue una idea terrible, pero el objetivo de interés en Uzumaki Naruto estaba en medio de una conversación seria con lo que Danzo había dicho constantemente que era una de las mayores amenazas domésticas potenciales para Konoha en Uchiha Sasuke. Eso era algo demasiado potencialmente peligroso para perderse. Era algo que necesitaba escuchar y transmitir a su vez. Especialmente porque el punto de la conversación que despertó su interés en primer lugar fue su hermano ninja nuclear separado en Itachi. Esta había sido una advertencia que les habían enviado durante años. Manténlos a los dos separados por cualquier medio necesario. Sai. Al darse la vuelta para encontrar una presencia que no había sentido antes, el joven ninja vio a uno de sus camaradas Root. Un hombre unos años mayor que él con el pelo castaño rojizo recogido en una cola de caballo alta y ojos ámbar sin emociones. Llevaba una chaqueta negra corta con tiras rojas en los hombros, un top de kimono naranja quemado, guantes negros, pantalones negros y sandalias negras. ¿Tu posición en el espionaje del Kyuubi Jinchuriki ha sido comprometida? No había ninguna necesidad de escuchar una respuesta. Estaba tan claro como el día sobre él. Parecía que acababa de entrar de una zona de guerra con lo completamente desgastado que se veía, sin importar cómo tratara de ocultarlo. Sí. El joven ahora identificado como Sai confirmó, sin tener ninguna necesidad o pensamiento sobre la verdad, pero como me ordenaron, lo he estado siguiendo y controlando desde el día de su regreso a la aldea. No pude probarlo. Él solo en una batalla para presenciar el alcance de su control. Desde que comenzó mi vigilancia, nunca ha habido suficiente apertura para hacerlo sin interferencias externas. Hoy fue solo una prueba positiva de esa declaración, recién aumentada al nivel 10. Pasó todo el día en áreas densamente pobladas, e incluso cuando se aventuró a un lugar aislado lo hizo en un grupo de 5. Aparentemente, Naruto tenía un nivel saludable de paranoia, porque todo eso fue intencional. Todo lo que había hecho durante todo el día y todos los días que había estado en el pueblo desde que regresó, lo hizo expresamente para asegurarse de que no se quedara solo por un período prolongado de tiempo. Se encontrará otra forma de continuar con el reconocimiento del niño. El agente raíz mayor le aseguró a Sai en un tono de voz rígido. El tiempo que pasó como guardián ninja podría haber causado que sus lazos con la aldea desaparecieran, al igual que su sensei Sarutobi Asuma hace años. Si este es el caso, todos lo sabemos. Lo que nos pedirá Danzo-sama. Un Jinchuriki con lealtad cuestionable a Konoha era simplemente un peligro al que no se le podía permitir vagar libremente. 3 años trabajando para una entidad externa en el daimyo después de solo un año como Genin y Chunin tuvieron que haberlo afectado negativamente de alguna manera, y con Jiraiya y Tsunade jugando factores importantes como modelos a seguir y adultos en su vida, hubo aún más. De un riesgo en los ojos incondicionales de Danzo y sus fuerzas de raíz fanáticas. Los enemigos en la puerta, ¿eran realmente tan peligrosos como los posibles enemigos dentro?
No importaba. Podría haber algunas ramas podridas en el gran árbol de Konoha. Siempre y cuando las raíces de abajo fueran lo suficientemente fuertes como para mantenerse firmes y romperlas. Omake. Guardián Dai 7. 1 año y 2 meses después de la aceptación de Naruto y Shikamaru. Un detalle bastante largo y agotador parecía finalmente llegar a su fin cuando 4 de los 7 guardianes actuales cruzaron la frontera en dirección suroeste desde Yunokuni hacia su país de origen, Inokuni. Sin embargo, todo eran bosques, por lo que a menudo era difícil saber dónde estaba el borde si uno no usaba ciertos puntos de referencia como punto de referencia. No tenían ese lujo en este día. El grupo estaba formado por Naruto, Shikamaru, el extraño joven albino encapuchado y vestido de blanco, y la joven de aspecto punk de falda corta y camiseta deshilachada que sirvió como señor de Naruto y Shikamaru en esta misión, Kondo Shinya e Ishiri Akira respectivamente. Sin embargo, ninguno de ellos parecía demasiado equilibrado y al mando en este momento. Todos parecían estar cubiertos de pies a cabeza con cortes, abrasiones, moretones, quemaduras leves, prácticamente cualquier cosa que se te ocurriera, y toda su ropa parecía estar maltratada más allá del uso, incluso en lo que respecta a la camisa rosa intencionalmente deshilachada de Akira que repasó su armadura de malla que estaba preocupada. El corazón negro en el medio de la prenda estaba completamente destrozado. Esta es la peor misión de la historia. Shikamaru dijo, expresando la opinión de casi todos los demás allí, de verdad. Esta no es la primera vez que casi me matan antes, pero al menos no se prolongó durante 3 días seguidos. El peligro de combustión lenta siempre fue más estresante que la muerte súbita y sorpresiva. Caminaban para ahorrar energía para cuando necesitarían correr por la noche. Fue entonces cuando los allanamientos comenzarían de nuevo. Esta fue la única vez en que la cosa del señuelo realmente terminó siendo útil, ¿no? Shinya dijo, sonando completamente exhausto mientras continuaban viajando lentamente. Incluso debajo de su gran capucha, el sudor cubría su rostro, y su ropa blanca y generalmente limpia estaba cubierta de suciedad y sangre extraña. ¿Quién contrató a esos idiotas para pelear con el Daimyo de fuego? Técnicamente no lo hicieron. Atacarnos no cuenta como agresión contra el Daimyo. Akira señaló, pasándose una mano por su corto cabello negro. Estaba bastante segura de que había demasiados tipos de sangre diferentes ensuciándose el pelo después del día de persecución y combate que habían enfrentado. Somos solo el músculo. Somos prescindibles, destinados a asegurarnos de que alguien no tener la oportunidad de probar cualquier cosa en la cancha. Shin ya sabía eso, pero luego señaló a Naruto, que caminaba con más energía aparente que el resto de ellos, pero con una mirada aprensiva en sus ojos. Naruto se transformó en el Daimyo. Sabes que tiene el mejor maldito Enge de todos nosotros, y la emboscada no vino lo suficientemente cerca como para que ninguno de ellos se diera cuenta de que no era el verdadero problema en ese vagón del medio. A veces los malos son así de atrevidos. Shikamaru, de 14 años, razonó, sosteniendo una herida vendada en su cabeza de las batallas consecutivas. Esta semana no había sido amable con él en absoluto, no tiene sentido preocuparse por eso ahora. Solo preocupémonos por hacer el resto del camino de regreso a la capital. Todavía nos quedan 2 días de viaje. El grupo había sido enviado con los otros guardianes como parte de un destacamento completo de protección para el Daimyo que se había aventurado más al norte a caminar Inokuni y Kumogakure para ver los exámenes de Chunin. Al partir, la idea era enviar al Daimyo y su grupo de observación, que consistía en partes de su familia, a regresar a casa antes de lo previsto bajo el manto de la noche y la protección de los 3 guardianes más experimentados en Sadao, Kotoko y Kenta. Mientras tanto, una segunda caravana de señuelos se desplegaría por la mañana a la vista de todos, tripulada en su totalidad por los otros 4 guardianes, centrada alrededor de uno en particular que podría clonarse y disfrazarse docenas de veces para simular la guardia itinerante que generalmente se quedaba. Por ellos en escenarios itinerantes. Fue bueno que también fuera la pista falsa, porque el convoy de señuelos de Kage Bunshin fue absolutamente aniquilado en el camino de regreso. Habían estado viajando por un sendero en la ladera de la montaña justo antes de llegar a la frontera de Kaminari no Kuni cuando se desató el infierno y un desprendimiento de rocas los envió por el borde y casi los mata a todos. A partir de ahí todo había ido cuesta abajo, literal y figurativamente. El enemigo había sido Otogakure, aunque no estaba claro el objetivo de atacar al Daimyo de fuego, ni quién los contrató para hacerlo. Por suerte, cuando ocurrió el ataque, el verdadero Daimyo había atravesado la mitad del país contiguo, lejos de cualquier daño.
Siguió una persecución obstinada, tratando de eliminar a los sobrevivientes, pero esto también fracasó al menos hasta ese momento. El primer ataque había sido el peor ya que los únicos dos guardianes conscientes después de la caída del acantilado habían sido Shinya y Naruto, pero un Naruto en pánico resultó ser su mejor apuesta para salir con vida de esa trampa mortal. Aparentemente, el Kyuubi tampoco era tan fanático de ser enviado por la ladera de un paso de montaña y perseguido por un grupo de más de 40 idiotas sin rostro con máscaras. Imagínate. De cualquier manera, el primer bombardeo terminó con 27 enemigos completamente muertos. Naruto mató a 18 de ellos, antes de que el pelotón de Otogakure se diera cuenta y decidiera tácticas de golpe y fuga en todo el campo boscoso para acabar con el equipo guardián ninja para los siguientes días. El simple hecho del asunto era que meterse en una pelea con un Jinchuriki que estaba asustado de que sus amigos fueran presa fácil de la muerte no era la táctica más brillante que uno podía tomar, incluso con la ventaja de los números. Así que eres un Jinchuriki. Akira le dijo sin rodeos a Naruto, quien pareció tensarse ante la repentina pregunta. Kami, eso es muy afortunado. Esa, no había sido la reacción esperada a tal cosa. ¿Por qué nadie nos dijo que teníamos un Jinchuriki de la vida real que revolcaba y pisoteaba con nosotros? Parecía bastante extasiada ante la idea de tener uno cuidándola. Nos lo dijeron. Shinya declaró rotundamente, bajando su capucha y revelando sus largas rastas blancas debido a que la cubría del sol, lo que hacía innecesaria la capucha que cubría su rostro. ¿Recuerdas cuando Nobuyuki llevó a Sadao y Kotoko a Konoha para reunirse con ellos? Regresó y nos contó sobre ellos, y estuviste arreglando tus uñas durante toda la reunión como siempre lo haces. Sí, porque ¿por qué me importaría si dos niños menores de edad se unieran a nosotros para completar las filas? Eso es aburrido, Shinya. Bueno, es por eso que te perdiste el fragmento de que nuestro amigo Naruto aquí es un Jinchuriki. Todos lo sabíamos casi 1 año y medio antes que tú. Manera de perder el tren. Mientras sus superiores discutían en voz baja entre ellos, Naruto miró a Shikamaru casi incrédulo. Espera, pensé que todo el asunto del Jinchuriki era un gran problema. ¿La gente no suele asustarse por eso? Eso era lo que le habían hecho creer a partir de cada interacción con todos los demás Jinchuriki que había conocido. Shikamaru podría servir para complacer a su compañero de equipo en cuanto a por qué no fue tan importante después de que la sorpresa inicial se disipó. Bueno, como que pisoteas el mito original de los Jinchuriki de cómo todos son odiosos e inestables con botas con pinchos. Tampoco dolía que algunos de ellos realmente llegaran a conocerlo antes de descubrir lo que había dentro. Luego notó que los ojos de Naruto se entrecerraron en los bosques que los rodeaban mientras sacaba lentamente su arma de su espalda. Sin necesidad de saber cuál era el sentimiento general entre ellos en este momento, Naruto puso los ojos en blanco y sostuvo su espada lista cuando todos los demás dejaron escapar gemidos exasperados. Oye, no dispares al mensajero. Solo siento ellos vienen. No es como si les estuviera diciendo que sigan viniendo hacia nosotros. ¿De nuevo? Akira parecía extremadamente molesto al descubrir que Naruto se estaba preparando para otro ataque. ¿Estás seguro? Un asentimiento silencioso fue su única respuesta. Joder. ¿Crees que dejarían de intentar acercarse tanto después de la segunda vez que violaron el perímetro de Kage Bunshin? Ya estaba configurando sus sellos manuales para comenzar a lanzar su genjutsu en el momento en que supiera dónde estaba el enemigo. Shin ya se puso la capucha sobre la cabeza como parte de su propio ritual previo a la batalla mientras todos miraban cómo los ojos de Naruto se movían y señalaban desde donde sentía que los atacantes de Oto se estaban preparando. Están desesperados por evitar que lleguemos ahí. No, Kumi. Están atacando durante el día esta vez. La sombra de Shikamaru ya se movía y estaba lista para la acción a sus pies mientras sonreía, viendo leves movimientos en los árboles a su alrededor. Bueno, ¿esto significa que podemos dormir un poco esta noche o todavía tendremos que correr de nuevo? 13 contra 4 no eran realmente las mejores probabilidades, pero después de una semana como esta lo tomarían en un santiamén.